Quiero compartir contigo una palabra que lleva por título lo que estorba la respuesta a las oraciones. Yo quiero que declares conmigo ahí donde tú estás: no debo dejar que mis oraciones sean estorbadas. Por segunda vez, no debo dejar que mis oraciones sean estorbadas. Por tercera vez, no debo dejar que mis oraciones sean estorbadas. Bien, la oración es parte de las formas y maneras por el cual nos comunicamos con nuestro Señor. Él siempre nos escucha, pero debemos aprender que existen ciertas cosas que hacemos o que nuestra respuesta nunca llegue o se retrase. Pero grande es nuestro Señor para amarnos y tenernos paciencia para que podamos descubrir cómo hacerlo. Eso es lo maravilloso de nuestro Rey, que cada vez que tú pides algo, Él te dice cómo poder hacerlo. Y la primera situación que hallamos es por no saber cómo pedir. Te voy a dar la cita bíblica y tú la vas a leer ahí en tu casita. Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque hay una debilidad muchas veces, no sabemos cómo pedir. A veces podemos tener la petición, pero no sabemos el alcance. Dios concede el anhelo y el deseo del corazón, pero muchas veces no conocemos hasta dónde va a llegar, cuáles son las repercusiones. Entonces, ¿qué te aconsejo en esta tarde? Pide al Espíritu Santo que te oriente cómo saber pedir. Y entonces tú vas a tener la respuesta adecuada y correcta para tu vida. La número 2 es la falta de fe o duda. Puede ser que alguien, debido a la necesidad o a la situación que esté pasando, pues pide, pero no tiene la certeza clara, precisa de que algo va a pasar. Para esta parte tú puedes leerte Santiago capítulo 1 versículo 6. La tercera es problemas en el hogar. Si tú, por ejemplo, estás en un hogar que está conformado por esposo, esposa e hijos, y tú estás con alguna situación de discrepancia, con alguna situación de que no se llevan bien, o si tú estás, ya sea el varón o la hembra, el hombre o la mujer, con sus hijos y tienen problemas, pues déjame decirte que no va a haber contestación. Tienen que arreglar las cosas. Los problemas en el hogar detienen mucho la respuesta de Dios para tu vida. Hay una cuarta, y esa la encontramos en 1 Pedro 3:12, y es precisamente por hacer lo incorrecto. Tú y yo estamos llamados a hacer lo correcto. La Biblia dice en la epístola del apóstol Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, para ti y para mí ya no cabe aquello de saber será o no será. Sabemos lo que es correcto, sabemos lo que no lo es. Entonces, como hijos de Dios tenemos que hacer lo correcto y las cosas van a fluir sin ningún problema. También existe otra parte que es la falta de perdón. Y la falta de perdón no solamente te daña el corazón, te daña la estructura familiar, sino que también hace que tu oración no sea contestada. No permitas que se generen a tu alrededor raíces de amargura, problemas o enfermedades cardíacas que después puedes lamentar. Hoy es el momento para que tú seas libre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Existe también aquella situación en que la persona no le gusta que lo corrijan. Y te voy a decir algo, tú como oveja, si tú tienes pastor, si tú tienes una iglesia, tú tienes que saber que en algún momento determinado te pueden corregir. Y no es para molestarse, sino para que tú puedas entender y comprender que es para que tu camino sea mejor, para que te vaya bien. Porque como seres humanos tenemos el detalle o el problema que pensamos que estamos haciendo todo bien cuando no es así. Sino que necesitamos preguntar, necesitamos indagar. No tengas pena. Cuando algo tú no lo sepas, no lo conozcas, no lo hagas, pregunta. Y entonces las cosas van a fluir sin ninguna preocupación. Otro factor para que esto suceda, de que las oraciones no son contestadas, es precisamente por actuar en la carne egoístamente. Pastor, ¿y qué es esto? Pues es el no actuar en el espíritu, el pedir situaciones que te corresponden a ti,
o el pedir cosas como venganza, tú puedes pedir la justicia de Dios, pero no venganza, porque la venganza es del Señor. Pedir cosas que solo sean para alimentar el ego, eso no la va a contestar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ejemplo, si en un hogar no hay comunicación y tú utilizas a los hijos para hablarle a tu cónyuge, esas oraciones, Señor, háblale. No, tú tienes la obligación de hacerlo. Para eso papá nos dio el poder de comunicación y sabemos que con la ayuda de él lo podemos lograr. Y por último, tenemos lo que es la falta de discernimiento. Podemos caer en el error de creer que Dios no quiere contestar algo. Y te quiero decir en esta tarde que tú tienes que tener discernimiento de qué está pasando. ¿Cuál es tu entorno? ¿Qué es lo que hay alrededor? Porque van a haber oraciones en las cuales tú tienes que saber que solamente vas a dar gracias. A veces hemos caído en el error de decir, ni modo que se haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su palabra. Y se va a hacer lo que está escrito ahí. Pero tú tienes que tener discernimiento, cómo pedir, qué hacer, qué es lo que está pasando, para que entonces tú puedas tener una respuesta favorable. Si tú en esta tarde estás orando por algo, pero tú sientes que como que seas estancado, si algo está pasando, yo quiero decirte algo. Pidamos discernimiento para que Dios revele, para que Dios diga qué es lo que está pasando. Ahora, diferente es cuando tú sí sabes, pero te niegas a querer hacer o retomar o hacer acciones que al final tú sabes que van a traer un precio. Pero hoy es el momento para que tú digas, Señor, yo quiero discernimiento, yo no quiero que mis oraciones sean estorbadas, yo quiero ver tu gloria sobre mi vida. Padre, gracias por esta tarde, gracias por tu amor, tu fidelidad. Declaramos que crecemos en el Espíritu. Declaramos, Señor, que nuestras oraciones no serán estorbadas. Declaramos, Dios mío bendito, que nuestra oración fluye, así como nuestra relación contigo. Te pedimos perdón por el pecado de la iniquidad. Nos lavamos, nos limpiamos con la sangre preciosa del Cordero. Declaramos que tú eres Rey y hace maravillas en nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre, porque aprendemos de ti cada día. Amén, amén y amén.